dejar pasar una, la verdad va primero. Lo que otros se condena, aquí va sin miedo, sin filtro, sin cuento, al frente y directo, verdades al aire en todo momento. Prometieron cambio, prometieron transparencia, prometieron que habría una diferencia, que había un nuevo país, un nuevo gobierno. Pero la verdad está muy lejos de la realidad. Ricardo, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien, Daniel, y saludando como siempre al público televidente que amablemente están en sintonía con nosotros. Así es. Y agradeciendo a todos los que nos dan su apoyo, que hacen su aporte solidario con nosotros. Nosotros, la verdad, estamos creciendo muchísimo. Y le queremos comentar a ustedes, espectadores que nos ven y nos escuchan, que hemos recibido algunas propuestas para ser patrocinadores nuestros. Sin embargo, hemos decidido no aceptar esas propuestas porque entendemos que limitarían un poquito nuestra libertad de expresión. Nosotros no queremos compromiso con nadie, con ningún funcionario, ningún político, y por eso apelamos a ustedes para que sean nuestros patrocinadores. Aquí debajo vamos a dejar nuestras cuentas por si quieren colaborar con $1, pues lo puedan hacer, porque realmente nuestro programa va a crecer, seguirá creciendo, y es con su apoyo que lo podemos hacer. No queremos ningún compromiso con nadie, solo con ustedes, porque ese espacio lo hemos creado para usted y para usted, y no permitiremos que ningún patrocinador malintencionado pues coarte nuestro hablar y nuestro comunicar. Ricardo. Así es, Daniel, nuestro compromiso solamente con ustedes, amigos televidentes y dominicanos y ciudadanos del mundo. Siempre decimos, no importa el rango que tenga, si es militar, o el tamaño que tenga, si es una autoridad. Cualquier abuso que usted sea objeto, cualquier atropello, comuníquese con nosotros, que desde acá de manera solidaria denunciamos y le damos seguimiento a cualquier aberración o cualquier acto de injusticia que sufra usted o un familiar suyo o alguien que usted se dé cuenta que haya sido objeto de un abuso, sea militar o de alguna autoridad. Por favor, háganos llegar cualquier tipo de denuncia que nosotros por acá, de manera responsable, repito, le apoyamos y le damos seguimiento. Daniel. Ricardo, ¿qué opinión te merece a ti el cese a campaña política que nos mandó o que les mandó a hacer el presidente Luis Abinader a los presidenciables que estaban demasiado emocionados haciendo campañas políticas a destiempo? ¿Cómo percibes tú esta decisión del presidente Luis Abinader? Sí, primeramente, Daniel, a ese desorden podemos darle diferentes tipos de interpretación. Primeramente, el hecho de que el presidente, en el momento que fue elegido en su segundo mandato, diga públicamente que no se va a presentar más como candidato para un tercer periodo, eso fue como sinónimo que todo el que le diera la gana se imaginara que puede ser presidente de este país. Ojo con esto, punto y aparte, para ir contextualizando. Primeramente veo publicaciones de Chubaque, aparte de un mal funcionario, un hombre sin ningún tipo de capacidad para manejar nada, pero sí un individuo con mucha suerte, decir en Nueva York hace 2 semanas que el presidente se merece otra oportunidad. Aunque como él es un hombre de la corriente de Hipólito, Hipólito tiene una intención con su hija, él donde dijo Diego, dijo Digo. Pero sí el mensaje se publicó de las intenciones que él tenía de que el presidente se prolongue después del 28. Asimismo vemos a Ramón Alburquerque, ingeniero, a usted no le luce eso. Usted es uno de los cerebros más brillantes, no solamente de este país, no, de América y del mundo. Y en este país, si hay 3 con las condiciones y la capacidad suya, Ramón Alburquerque, son muchos, para usted llegar a esos extremos, en el sentido de decir que podría modificarse la Constitución porque sería una necesidad que Luis continúe después del 28. Daniel. Bueno, realmente yo entiendo, Ricardo, que esa decisión del presidente Abinader fue acertada. Sin embargo, muchos han dicho, y
corroboro con ellos algunos, que es un poquito, ¿cómo decir la palabra que no suene fea? No, Vamos a decir dila que es a como destiempo. sí, Que es a destiempo que se hagan campañas políticas apresurado. y principalmente porque se entiende que se usan los recursos del Estado para beneficio personal. Y esto lamentablemente marca el antes y después de gobiernos de la República Dominicana, de partidos políticos que han estado en el gobierno, que han usado literalmente el dinero del pueblo, del gobierno, del Estado, para hacer campañas políticas. Y esto lamentablemente es un delito, es un robo a la sociedad. Y me parece muy bien esta decisión de que se invite a los compañeritos, como dice un diputado por ahí de La Vega, el Pidio Infante, que se invita a los compañeritos que están aspirando a ser presidenciables, pues que esperen su tiempo. Porque realmente entendemos que el momento en el que está pasando la República Dominicana, con todas las crisis en transporte, crisis en salud, en todas las crisis que podemos ver, no es momento de ponernos nosotros a hacer campañas políticas y descuidar nuestro trabajo real por el que el Estado y el pueblo está pagando. Porque todos los funcionarios que están ahí, como la alcaldesa de Santo Domingo, el ministro de Turismo, otros más, que están sacando la cara por ser candidatos presidenciables, están recibiendo dinero del Estado para hacer su gestión y también son empleados públicos. Es decir, que cuando ellos están haciendo campañas políticas en su horario laboral, pues lamentablemente están usando los fondos del Estado, aunque no sea directamente, para hacer campañas políticas en detrimento de beneficiar su persona de su función o de su cargo. Y esto debe ser penalizado por la ley. Y espero que ellos encamienten, escuchen lo que ha dicho el presidente Abinader, de parar y cesar todo este proselitismo a destiempo y que se enfoquen en trabajar. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta que funcione un Ministerio de Turismo, hace falta que una alcaldía de Santo Domingo funcione realmente como debe ser. Eso es lo que hace falta. Deja, ministro David Collado, que tu gestión hable por ti. Carolina Mejía, deja que tu gestión hable por ti. En vez de salir a hacer bulla por los pueblos y por los barrios, póngase a trabajar y deje que ese trabajo bien hecho hable por usted. Dicen por ahí, y yo lo corroboro, que un hecho vale más que 1000 palabras. Entonces, en vez de hablar tanto, póngase a trabajar y que su gestión sea la que hable por usted y entonces le abra ese camino que usted quiere abrirse con palabrería. Si lo hace con hechos, le aseguro que va a llegar más lejos que haciéndolo con solamente palabras. Ricardo, ¿me decías? Sí, decía al principio que el hecho de que el presidente no vaya a optar por un tercer periodo, eso no era sinónimo de que cualquiera que maneje poder y presupuesto se crea presidenciable. Ahora bien, con esto del presidente parar las campañas internas a destiempo, primeramente tiene varias lecturas. Primero, el presidente se estaba quedando sin estructura. Él se estaba quedando sin estructura y no le estaban dejando estructura a quien él le diera posibilidad de que lo sustituyera. A la misma vez, el gobierno se le estaba entrando en corrupción, porque una campaña a destiempo, ninguno de estos precandidatos la van a patrocinar con su bolsillo. Y lo otro es, irá el gobierno, irá el presidente, se va a modificar el 128 de la Constitución por una 42ª vez, por la número 42, para que el presidente se presente otra vez. ¿Qué realmente, cuáles son las intenciones? Ahora bien, la señora gobernadora de Santiago dijo que en una interna quien gana es Wellington Arnaud, porque Wellington Arnaud ha cogido su institución, INAPA, para él agenciarse una estructura a nivel nacional para trabajarse y proyectarse como un candidato y buscar la presidencia a través del PRM. Para eso Wellington ha cogido el presupuesto. Ahora vamos a ver, Wellington, hasta dónde tú eres popular, renuncia de tu cargo, de tu decreto y sigue con tu trabajo proselitista. A ver si es verdad, si eso está amparado
en el presupuesto y en el poder que te dio el decreto o realmente tú tienes un liderazgo. Eso es por otro lado. Por otro lado es que sí, había que frenar, porque aquí nadie estaba concentrado en darle un servicio a esta sociedad a través de su gestión y a través de la gestión gubernamental. Cada quien es isla de poder aparte y cada quien se está agenciando una posibilidad, un poder y unas condiciones que no tienen a través de un presupuesto, porque esto es a papeletazo limpio. Así se están haciendo popular. Ricardo, Ajá. lamentablemente, no es decirle que paren la campaña política, sino decirle, entrégueme el cargo, renuncie, o aquí está su despido, y dedíquese a hacer política, a hacer campaña, si eso es lo que usted quiere hacer. Lamentablemente no pasa así, pero es muy triste y muy abusivo que se haga este tipo de cosas con nosotros en este momento. O sea, no es posible que suceda esto en nuestros días, que usted, funcionario público, quiera hacer campaña política con el dinero del Estado. Así que no es decirle que no hagan campaña, lo que debió hacer el presidente, sino decirle que salieran del cargo y se dedicaran a hacer su campaña política, que es lo que quieren hacer. No es así. Por favor, como dije ahorita, dedíquese a trabajar y que este trabajo hable por usted. Y este no es son pocos de los, Ricardo, estos son pocos de los escándalos que nosotros podemos ver en este maravilloso gobierno que tenemos. Lamentablemente, lo vemos y lo seguimos viendo. Desde 2020 a la fecha han habido escándalo tras escándalo. Sin embargo, ninguna consecuencia. Y es aquí donde yo quiero que puntualicemos un poco, Ricardo. ¿Dónde están las consecuencias de todos esos actos que se han denunciado públicamente y muchos de ellos se han comprobado y nada ha sucedido? ¿Qué hace el gobierno, qué hace el Estado con todos esos casos denunciados de corrupción, de desfalco, de mal uso de los fondos? Y nadie aún ha regresado dinero ni nadie ha sido juzgado por estos actos que han sido denunciados públicamente y que muchos de ellos han sido probados ante la justicia, pero sin ninguna culpa. Daniel, yo te voy a hacer una pregunta en el aire. Dime un solo funcionario de este gobierno que no esté envuelto en un escándalo público. Un solo dime que no esté envuelto en un escándalo público. Y tú tienes un guión ahí, un listado, que yo quiero que tú te refieras a eso, por favor. Bueno, antes de hablar de todos esos casos de corrupción que han habido en ese gobierno, y creo que no hay una sola institución, creo que es mejor así, una sola institución del Estado en la que no se haya visto envuelto en escándalo. Iniciamos desde que inició el gobierno, vimos dos casos con el Ministerio de la Juventud, situaciones que sucedieron y que nada pasó. Vimos casos en INAVIE, vimos casos en Intran, vimos casos de corrupción en Indotel, denuncias de casos de corrupción en Indotel. Ahora mismo hay casos de denuncia y nada sucede. En todas las organizaciones, Ministerio de Deporte, Ministerio de Agricultura, en todos los ministerios del Estado se hacen denuncias constantes de diferentes malversación de fondos, de mal uso de los fondos. Sin embargo, nada sucede. Antes de hablarte de todos esos casos, Ricardo, que están por ahí, que la gente lo sabe y lo conoce, quiero hablarte de un caso específico o de dos instituciones específicas que yo siento que son las más débiles en cuanto a nosotros como ciudadanos y dominicanos. Número uno es el Ministerio de Salud Pública. Salud Pública es el talón de Aquiles de cualquier ciudadano, es decir, la salud. Primero que todo debe ser la salud, porque sin salud no se hace nada. Sin embargo, hemos visto que Salud Pública se ha visto en muchísimos casos de denuncias de corrupción y nada ha sucedido. Contratos para compras alterados, desviaciones de contratos, manipulación de contratos, pero nada sucede. Entonces, ¿dónde están las autoridades que prometieron, como dije al inicio del programa, que prometieron a nuestro país transparencia, lucha contra la corrupción?
Eso fue lo que nuestro presidente, en este momento candidato, prometió al país. Vamos a luchar con la corrupción. Y palabras textuales de él, del presidente Abinader: todo aquel que toque un bien del Estado será enjuiciado. Sin embargo, tenemos todas las instituciones del Estado con demandas, denuncias de corrupción y nada sucede. No se hace investigación ni se hace nada. Entonces, ¿dónde está realmente la promesa? Igualmente el caso de educación, que es el segundo pilar. Una ciudad sin salud y una ciudad o un pueblo sin educación, lamentablemente no tiene futuro. Y es ahí donde nosotros estamos varados. Nosotros vemos por allá, por Santiago, por ejemplo, el Cibao, en Azua, en Santo Domingo, diferentes lugares, vemos escuelas que están paralizadas de hace 7, 8, 9 años. Conozco en Santiago escuelas que están ahí paralizadas desde el 2018 y 17. ¿Cuántos son? ¿Cuántos años son de 17 acá? 8 años, 7 años, paralizadas por falta de fondos. Tenemos una foto por ahí, director, que la podemos poner, de algunas escuelas que están paralizadas, supuestamente por falta de fondos. Esa la publicó el Diario Libre hace poco. ¿Por qué razón están las escuelas abandonadas si se están tomando préstamos exagerados para invertir en educación? Si hay un presupuesto exageradamente grosero para educación. Este, por ejemplo, es un centro que está en Bonao. Aplaudimos esto, realmente se construyó, bueno, se inauguró, el presidente Abinader inauguró ese centro de Infoté en Bonao. Pero no fue construido por el gobierno, fue un politécnico que ya estaba funcionando y que el gobierno se lo quitó a la comunidad para dárselo a Infotec. Esas son las construcciones que el gobierno presenta a la población. Inauguran un centro moderno en Bonao. Sin embargo, no fue que lo construyeron, simplemente se lo quitaron a la comunidad y se lo dieron al Infotec. Entonces, el pueblo se pregunta, y yo me pregunto, ¿dónde están las obras del gobierno de Abinader en cuanto a educación? Las aulas que se han inaugurado, que han dicho que se han inaugurado 3,000 y pico de aulas, son, en estos 5 años, son aulas que ya estaban ahí, que estaban en proceso, y otras que las remodelaron o que las remozaron, pero no fue que construyeron. Si le preguntamos a los funcionarios de educación dónde están las aulas que ha construido este gobierno, le va a decir: hemos construido y hemos entregado 3,000 y pico de aulas. Sin embargo, ninguna de esas aulas que se han entregado, muy poquitas, yo creo que se cuentan con la mano, con los dedos de una mano, fueron construidas desde cero por el Estado Dominicano. Fueron todas terminadas, obras que habían iniciado el gobierno anterior y ellos la terminaron. Está bien que se haga así para que no se deje atrás trabajo. Pero educación y salud son dos instituciones que deben tener mucho cuidado, mucha delicadeza en que funcionen. Hacemos un llamado al presidente Abinader. Por favor, educación necesita más supervisión. Igualmente el Ministerio de Obras Públicas. Señor presidente, 2 estrellas, si usted circula por las calles de Dominicana que han asfaltado, usted va a notar que se asfaltan y a los 3, 4 días ya están rotas. El asfalto está roto. ¿Eso es corrupción o qué? Si se asfalta las calles y a los 3 días están desbaratadas, ¿eso es qué? ¿Corrupción o qué? Entonces hace falta supervisión seria en las organizaciones del Estado. Según el popular, lo que dice el popular, la gente en la calle, este gobierno se postula como el gobierno más ineficiente que ha tenido la República Dominicana. Y está justamente por la falta de supervisión de sus líderes. No hay supervisión en ninguna de las organizaciones que tiene el Estado a cargo. Salud pública, medio ambiente, deporte, juventud, educación, agricultura. No hay supervisión y por eso están todas funcionando, como dice un amigo mío, como perro por su casa o como chivo sin ley. Ricardo, ¿me decías con relación? Sí, eso es corrupción, porque cada vez que se asfalta o se construye una nueva carretera y a los 2 días se destruye para instalar un nuevo servicio, sea de agua o otro más, o alumbrado eléctrico, en fin, eso se refleja en otro gasto, otro presupuesto, otra comisión, una manera de manejar
el flujo del dinero y a la misma vez también robárselo. Ese tipo de cosas, Daniel, no solamente es corrupción, también falta de programación, falta de plan consciente, falta de una visión de Estado, poca experiencia, porque ni aprenden ni van a aprender. Todo un gobierno patrocinado por el orgullo, por la arrogancia. Por ejemplo, mire esa dama, Farideh Raful, la señora ministra de Interior y Policía, va a ese Palacio de Justicia como víctima de manera desproporcionada, estrambótica, solamente la seguridad de ella toman el Palacio de Justicia como si ella fuese la dueña de eso, detrás de un simple comunicador que dijo cosas buenas o malas, o regular o peor, pero están dentro de los parámetros de la lógica. Y su especulación es la libertad de su pensamiento. Usted con sus actos demuestra lo contrario, pero desde el poder atropellar, eso tiene su consecuencia en un futuro. Y a la misma vez ese comunicador, me refiero a Ángel Martínez, que él haya entrado en difamación, pero ¿qué hizo Vincho toda la vida con la respuesta? Periódico, que tenía una columna por el agujero de la cerradura. Ajititi. O sea, aquí tradicionalmente hemos tenido un periodismo de combate a las ideas políticas y ni siquiera Balaguer se inmutó, con raras excepciones, con el caso del periodista, que eso fue una decisión de uno de los entornos de Balaguer que no estaba autorizado. El fin es que cuando a este gobierno, por alguna razón, aunque sea por un pique, un infarto, se le muera un periodista, esa mancha se la van a llevar por y para toda la vida. Tenemos unos funcionarios llenos de arrogancia, de prepotencia y que se creen que el poder va a ser para toda la vida. Y aquí hay y va a haber democracia siempre, sí o sí. Y ese poder y esa arrogancia basado en la nada, que no son capaces ni siquiera en un certamen electoral de llegar a ser regidores. A partir de ahí piensen conscientemente que todo esto es esporádico y es circunstancial y a la misma vez pasajero. Daniel. Oye, Mercado, tú sabes que cuando el presidente Abinader y los candidatos del partido oficial estaban en la oposición, le decían a los otros candidatos ladrones, corruptos, sinvergüenzas, charlatanes, un sinnúmero de insultos que no podemos mencionar acá, pero ahora no se le puede decir a ellos nada. O sea, ahora ellos no aceptan que nadie le diga que ellos no pueden hacer su trabajo. Inclusive presentaron ante la Cámara de Diputados y Senadores un proyecto de ley diciendo que le explicaran al pueblo dónde están todos esos 50.000 millones de dólares que se han tomado, todos los millones del mundo, y que no se ha visto realmente dónde se invirtieron, dónde está ese dinero. Ahora, los funcionarios dicen que no se puede hablar mal de ellos. Sin embargo, antes, cuando estaban ellos en la oposición, le decían hasta rabo verde a todos los otros candidatos. ¿Y por qué ahora no se puede decir nada de ello? Este mensaje que están enviando a la sociedad con masacrar y machacar a este pobre viejito, independientemente de que haya dicho lo que haya dicho, la forma en que han tratado al pobre señor Ángel Martínez, la población entiende que es un abuso, exceso de poder. Igualmente, con lo que publicaron, con la supuesta red de extorsión que ellos publicaron por ahí, un medio de comunicación, donde decía que eran una red de extorsión, una supuesta red de extorsión, que luego la retiraron, salieron corriendo, porque no tenían sustento. Eso, ¿dónde están entonces esos comunicadores que no se han pronunciado? Decirle, bueno, usted me puso a mí ahí en una red de extorsión, venga, pruébeme eso. Yo considero que eso sí debería ser demandado, porque tú estás acusando públicamente a una persona de ser un extorsionador. Eso sí sería difamación y perjuicio de la dignidad de la persona. Pero este mensaje que se envía a la población, a la ciudadanía, de querer callar, todo aquel que alce la voz, mándalo a callar.
Eso no debe ser así. Eso es el comienzo de una dictadura y así lo hemos visto como se inició en países donde hay temas de comunicación. Se inició así, prohibiéndole a la gente hablar, censurando medios. Y este medio que nos queda a nosotros, que son las redes sociales, pues también están tratando de ponerle una mordaza. Y aunque usted no lo crea, la mordaza está funcionando. Y la mordaza no solamente está colocada a nivel de censurar medios, también digitalmente se puede hacer, tecnológicamente se puede hacer censura en los medios digitales, para que usted sepa. Y se está haciendo. Se está haciendo censura a través de los algoritmos, de las cosas digitales, se puede hacer y se hace, y lo están haciendo. Le hacemos un llamado a la ciudadanía. No permita, ciudadano dominicano, que tu libertad, que tanto trabajo le costó a muchos hombres y muchas mujeres, que se nos quite, que nos dejen sin libertad, porque eso es lo que nos hace únicos, es lo que nos hace ser dominicanos, que nos da nuestra identidad, el nosotros poder ser libres de expresar siempre y cuando no vaya en perjuicio de otros. Y aunque vaya quizá en perjuicio, la especulación es parte de la comunicación. Y dentro de la ley de comunicación de la República Dominicana está estipulado que usted tiene el derecho de usted especular siempre y cuando usted diga que supuestamente es un delincuente. Daniel, cambiando el tema. Señor presidente Luis Abinader, como usted ha tomado dentro de su agenda programática de gestionar la política sociales a través de su gobierno, lo siguiente: usted ha tomado medidas en fusionar algunas instituciones. Medidas estas que no tienen ningún tipo de sentido. Por ejemplo, el Instituto Agrario Dominicano con el Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿qué usted hace fusionando el Instituto Agrario Dominicano con el Ministerio de Agricultura si los trabajadores, todo ese personal se va directamente al Ministerio de Cultura? O sea, esto es algo acéfalo y un acronismo, porque en sentido de la funcionabilidad no va a tener un desenvolvimiento porque está centralizado. Y a la misma vez no hay una economía reflejada en el presupuesto porque usted no está mandando a nadie para su casa. Eso igual que usted haga, vamos a fusionar los dos ayuntamientos, Santo Domingo Este y el Gran Santo Domingo. Si se van a unir la empleomanía y el mismo presupuesto, al contrario, lo que se va a aumentar, ¿cuál es la idea de estas fusiones? Sobre todo, esa fusión, que eso fue para este país algo, una desgracia fusionar el Ministerio de Planificación y Desarrollo de la Economía con Hacienda, donde este programa se quedó sin programa estratégico para de una manera efectiva desarrollar los programas del gobierno. Punto y aparte. Hago esta introducción, señor presidente, dándole idea, porque parece que usted tiene poca y no tiene generadores, asesores que le den idea. Usted sabe qué es lo que usted tiene que funcionar, presidente Luis Abinader. Si es verdad que usted es un tolete como presume serlo, toda esa lotería, aquí en el 1882, el 12 de octubre del 1882, el padre Francisco Villini estructuró una lotería para captar fondos y atender a los enfermos del hospital Padre Villini, que hoy está funcionando. Ok, ahora mismo tenemos presidente Luis Abinader varias loterías diarias. Tenemos la Lotería Nacional con 1, 2, 3, 4 sorteos diarios y a veces más. Tenemos a Leisa con 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorteos diarios y a veces más. Tenemos Lotería Real con 1, 2, 3,
sorteo diario y a veces más. Tenemos a Loteca con 1, 2, 3 sorteos y a veces más. Tenemos a una tal lotería Nueva York, que eso sí hay que investigarlo aquí. ¿Cómo funcionan esa lotería? Nueva York, noche y tarde, 2 sorteos diarios. Tenemos a la Florida con 2 sorteos diarios. Tenemos Mega Millones con 2 sorteos diarios. Tenemos la primera, 2 sorteos, 3 sorteos diarios. Tenemos la suerte, 2 sorteos diarios. Lotodón, 2 sorteos diarios. Anguila con 2 sorteos diarios. No, Anguila con 4 sorteos diarios. Señores, estamos convirtiendo este país en una sociedad de ludopa. Lotería las 24 horas del día, que contribuyen a la miseria de este pueblo, porque le programan la mente a esta persona, dándole una esperanza basada en la nada. Y toda esa lotería nacional, hago la denuncia, eso hay que revisarlo porque son computalizadas. Son computalizadas. Y fácilmente cuando usted juega un número, lo que hace es que la máquina lo vete o lo saque del sistema. Y a este pueblo hay que hablarle claro, porque tenemos una sociedad que hacen 8 años que le aprobaron el 4% de la educación y se tiene tan poco criterio del manejo que ni siquiera saben cómo invertir el dinero de educación, mucho menos para darle educación a este país. El fin es que todas esas loterías que están contribuyendo con la miseria de este pueblo y dándole esperanza, repito, basado en la nada, eso hay que controlarlo. Pero aún más, pero esto es un ataque constante, llevando al pueblo, a esta sociedad, de este país, a la ludopatía, porque en cada esquina hay una banca de manera irregular. Pero ¿quiénes son la mayoría de los riferos y los dueños de esta banca? Esos diputados, que precisamente también he dicho que ese cuerpo legislativo que tenemos hoy es el peor de toda la historia de la República Dominicana. Entonces, a este país hay que hablarle con conciencia clara y con decisión. Hay que empoderarlo para abrirle la mente, porque se está abusando, y este maldito sistema político que lo hacen con su propósito, tienen este país adorcenado, sumergido cada día más en la falta de conocimiento, porque así son fáciles de gobernarlo. Y para esto estamos nosotros, este programa, amigos televidentes, sin dejar pasar una, que así como decía Daniel, ya no están vetando, tienen algoritmos. Y la ley Mordaza de manera administrativa ya la están aplicando, porque nuestros programas ya no están corriendo en las redes. Pero si ustedes no ven, no dan seguimiento, los imponemos, sobre todos a estos funcionarios corruptos y mediocres, que quieren cada día más de un país sumergido en la miseria. Para ello, a través de esa miseria, garantizarse, agenciarse de toda la vida su poder y vivir de la miseria de este país. ¿Daniel? Claro que sí, es más fácil en este país jugar, irse a una banca que ir a una escuela. Vemos las aulas de las escuelas desmoronarse, pero las bancas florecer. Y lo más doloroso de este caso, familia que nos ven, es que el caso específico de las loterías, la mayoría de loterías de nuestro país, quienes las manejan, quienes las administran, quienes son los dueños, son funcionarios del gobierno, son funcionarios públicos, que son los que deberían regular esto y son los primeros que provocan este caso. Vemos una banca en cada esquina, hay más bancas que colmado en el país. Son más de 100,000 bancas legales, imagínense las ilegales que hay en nuestro país, con la falsa promesa de producir dinero rápido, de ganarse el premio gordo. Y esto lo que hace que las personas de escasos recursos, de mentalidad pobre, pues inviertan su dinero. Esas bancas de lotería están siendo un agujero bien fuerte en los bolsillos de nuestros dominicanos. Y usted que nos ve, que usted juega su numerito,
piensen hacer otra cosa que no sea eso. Agarra una latita, por favor. Agarra una latita que usted tenga por ahí y échele esos 50 pesos, 100 pesos que usted reúne todos los días para jugar su lotería. Y va a ver que va a ganar más dinero que jugándolo ahí. El otro día yo me paré a saludar a una persona en una banca, Ricardo. Y vino un muchachito. Y duré como 5 minutos parado ahí en esa banca. Y ese niño llegó a jugar 500 pesos rápido ahí en 5 minutos. Fue 4 veces a jugar números. Y jugó ese niño, o niña, no recuerdo si era niño o niño, 500 pesos a la banca. Así rapidito. Entonces el pueblo dominicano no aguanta más falsas esperanzas de lotería. La lotería, los juegos de azar, los vicios, están arropando a la sociedad y las autoridades, pues, embelen con los pastores. ¿Qué están haciendo las autoridades? Pues, poniéndose en cosas que no tienen que ponerse. Lamentablemente, lo vemos haciendo cosas que no tienen que ponerse. Unos están haciendo campaña, otros están haciendo, ostentando sus cargos, viajando, comiendo, haciendo actividades, fiestas. Pero las funciones por las que se le contrató, pues lamentablemente no están haciendo su trabajo. Y este trabajo es un trabajo que se debe hacer. Nuestro país es un país rico, millonario. Y si lamentablemente se utilizaran los recursos que este Estado produce de manera correcta, nuestro país fuera un Edén, fuera un Dubái, porque producimos mucho. Nuestro país es rico en agricultura, tenemos minería, tenemos de todo. Pero lamentablemente lo que no tenemos son autoridades que administren esos recursos de manera correcta. Familia, mencionaba Ricardo hace un momento de que necesitamos su apoyo. Por favor, déjenos sus comentarios, compartan nuestro video para que podamos llegar a más personas, para que podamos perdurar en el tiempo. Lamentablemente, como usted y yo sabemos, sin su apoyo no podemos avanzar. Así que si usted aún no se ha suscrito, si usted no le ha dado me gusta, comente, dele me gusta porque este programa necesita crecer y es con su ayuda, con su apoyo que lo vamos a hacer. Y agradecemos también a todos aquellos que pues nos dan su apoyo significativamente, que nos comentan, que nos comparten. Así que gracias mil por ser parte de este programa sin dejar pasar una que es hecho para ti. Ricardo, me decía. Sí, otro tema, Daniel, Ajá. que por eso nos vamos a caracterizar cada día más por ser responsable. Milton Morrison, director del Intran. Milton, se te está cuestionando porque tú tienes una casa en Miami que vale por encima de 2 millones de dólares, que aquí son 120 millones de pesos. Y tú, en vez de referirte y contestar a esa denuncia, querella que el comunicador y abogado Rafael Linares te depositó en la semana pasada por ante el Departamento PECA de la Procuraduría General de la República, tú no te has referido a esa denuncia, querella que pesa en tu contra, porque tú en ningún momento haces alusión, ni en tu declaración de jurada que hiciste a través de esa cámara de cuenta, por cierto, acéfala, tú no haces mención de ese bien que tiene en Estados Unidos, que tú lo adquiriste dentro de los procesos que tú eres funcionario, según el querellante. Sin embargo, tú en vez de referirte a esa querella que te pusieron, tú lo que haces es que contesta de una manera hasta con poco criterio ético y lógico, con una querella en contra de unos supuestos extorsionadores. Milton, pero aquí todo el tiempo, Morrison, aquí Milton Morrison, aquí todo el tiempo ha visto extorsionadores. Es tanto así que hasta una propuesta indecente a una dama, que puede ser que tú hayas hecho muchas, es una manera de sobornar y sin embargo es algo de la cotidianidad. Entonces, en vez de tú ir a querellarte en contra de esas institución, empresa que supuestamente te está extorsionando para que tú
lo beneficie con una contrata, lo que hace es que de manera pírrica va y te querella en contra de esos supuestos extorsionadores en vez de referirse a esa querella que te están poniendo ante el Pesca y la Procuraduría General de la República por una casa que cuesta más de 2 millones de pesos. Yo quiero que tú hables de esa casa y justifique ese dinero y esa compra y dónde tú lo produciste, en qué proceso, quién te lo pagó y en qué tiempo. De eso es que tú tienes que hablar a este país, Milton Morrison, que precisamente ahorita le decía a Daniel que me mencione un solo funcionario que no esté envuelto en escándalo de esta gestión presidencial. Entonces, volviendo al tema como iniciamos el programa, precisamente por eso Luis Abinader mandó a detener toda esa candidatura hace tiempo, que esperamos ahora que como ellos están siendo patrocinados, sus gestiones de buscar la precandidatura y luego la candidatura presidencial por el PRM, si lo están haciendo de su bolsillo, ellos van a renunciar de sus funciones y se van a dedicar a buscar su candidatura y seguir con su trabajo de proselitismo político. De lo contrario, hay que hacerle auditoría a cada una de esas instituciones que sus funcionarios estaban en política por una candidatura, a ver el déficit que le han causado a cada institución de esas. Y a eso es que Luis Abinader le tiene miedo por lo que viene después del 28, que posiblemente él sea el candidato del 28, porque ninguno de ustedes ni garantizan que el PRM continúe en el gobierno y mucho menos le garantizan que le cuiden su pellejo. El fin es que el panorama se está viendo turbio y tiene mucha lectura. Esto es complejo. Daniel. Ricardo, esto de, volviendo atrás con el tema de Morrison, sí, que él dice, no, que vino el funcionario a mi oficina, me visitó mi oficina y me intentó sobornar. Qué canalla es. Porque ¿cómo cree usted que una persona con 2 dedos de frente va a ir a una oficina de un funcionario público, a su oficina, a ofrecerle soborno? Eso como que se cae de la mata, amigo mío. Así es. Yo espero que usted recapacite un poquito y piense más que todo en dónde usted utilizó ese dinero. Usted es un empresario viejo de mucho tiempo. No tiene que ocultarse, solamente diga la verdad. Mira, aquí están la procedencia de este dinero. No hay ningún problema. Entendemos que usted ha sido un hombre trabajador, empresario, que se ha fajado. Pues no tiene que buscar excusa y esconderse detrás de esa piedrecita, como dice mi abuela. Esconderse detrás de esa piedrecita, diga la verdad, dónde está la procedencia de ese dinero y le va mejor. Con relación a los presidenciables, Ricardo, si hacen auditoría a todos esos presidenciables que están haciendo campaña con el dinero del Estado, van a quedar feos. Y el presidente Abinader se va a quedar solo. Y yo creo que eso es lo que él le teme, de quedarse solo en el gobierno, porque todos esos presidenciables que están ahí haciendo campaña con su dinero, me consta a mí viendo al señor David Collado por ahí por los barrios de Santo Domingo, entregando cajas con su nombre impreso, que estoy casi seguro, no voy a decir seguro porque no he visto la factura, que ese dinero no fue de su bolsillo que lo puso. Eso es casi seguro que no sea de su bolsillo, que esos millones que entregaron en cajas para las madres y para otras actividades con el nombre de David Collado no salieron del bolsillo de él. Así que es importante que se investigue esto también, que no se deje al azar y que se investigue. Y creo que esto es la razón número 1 por la que el presidente Abinader ha salido a decirle a esta gente, párense un poquito, porque van a sacar todo esto a la luz y no nos conviene ahora. Lamentablemente el PRM se enfrenta a una crisis interna bien interesante, porque hay muchos intereses, se avecina una contienda electoral donde los principales competidores de los presidenciables del partido no están afuera, sino que están dentro. Y lamentablemente hemos visto que este deseo de poder ha causado ruptura en diferentes partidos políticos. En mi caso personal he visto partidos políticos grandes de nuestro país desaparecer, como fue el partido del PRI, que era un partido sumamente grande, como fue el Partido Reformista Social Cristiano, que era el partido más grande, se murió, no existe. El partido de la UDC desapareció. ¿Cuál otro? Hay un grupo de partidos que eran grandes en su momento y desaparecieron simplemente porque los líderes no se pudieron poner de acuerdo. Recientemente vimos la división
del PLD, donde salió Leonel y se fue a formar la Fuerza del Pueblo. Y vimos que el Partido de la Liberación Dominicana pasó a un tercer lugar, siendo el primero, ahora está lamentablemente en un tercero. Simplemente por el orgullo de hombres que piensan primero en su beneficio antes que el beneficio de la población y de los dominicanos. Familia, anoten eso por ahí. Cuando usted quiera ejercer un voto justo, no mire lo que dice el candidato o el político. Mire lo que está haciendo, lo que ha hecho. Ya lo decía la Biblia o lo dice la Biblia, por los frutos vamos a conocer a las personas. Así que vamos a ver los frutos de esta gente y vamos a darnos cuenta si realmente esta persona está hablando bonito o simplemente ha actuado bien como debe ser. Ricardo, continuamos. Sí, Daniel, con relación a lo que estamos viendo con el caso Lobo, que fue arrestado un mayor general retirado del Ejército Nacional y algunos personajes más con rango importante. No vamos a citar los nombres porque están en proceso de una vista de medida de coerción. Pero en el próximo programa, por cuestiones legales, sí, vamos a entrar en detalle de manera desglosante. O sea, vamos a desglosar, detallada. Es el tema que ando buscando. Pero, ¿qué vemos con el caso Lobo? Que en este país las instituciones tienen dos mafias instaladas. Hay dos sistemas de corrupción instalados. La reminiscencia del PLD y el danilismo gobernante en los gobiernos 2012-2020 y lo nuevo corrupto del PRM. Porque este caso, donde este señor con un rango importante, mayor general del ejército, estaba funcionando, sobornando a través de compañía de seguridad para que le facilitasen esos contratos. Solamente INAIPI tiene 1.200 efectivos. O sea, mire qué dimensionar y qué grande esa compañía. Entonces ustedes ven esos guachimanes que ustedes lo ven en el Banco de Reserva y esas empresas del sistema eléctrico y demás en esas direcciones de atención al ciudadano, esos guachimanes, esas son las compañías que se refiere la Procuraduría en el sometimiento que está haciendo en el caso Lobo, que esa compañía eran introducidas a darle y a venderle un servicio a esas instituciones sin los requisitos debidos y sin pasar el sedazo de la verificación, supervisión y a la misma vez tienen que ser por la ley 340-6 de gestión de contrataciones. O sea, que entra en ese sistema para evaluar si tiene los estándares para brindar un servicio adecuado para lo que son requeridos. Entonces, ellos, sin las condiciones, ¿qué hacían? Ponme la compañía ahí, sacaban un contrato de X cantidad de dinero y devolvían a cambio de ese favor X cantidad de dinero. O sea, cuando digo que hay dos mafias instaladas, la del gobierno pasado, hablo del PLD y del danilismo, y los nuevos corruptos del PRM, porque si está desde el 2012 hasta ahorita, la semana pasada, entonces tenía cuántos años funcionando, los 5 de este gobierno. Ahí hay muchas implicaciones y eso sigue pasando y tiene que ramificarse en el sentido de investigar que todos los que estén envueltos en corrupción estén procesados y sean procesados penalmente. Daniel. Ricardo, la gente se pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué justamente ahora sale a reducir este caso? No quizás que no sea verdad el caso del lobo, no es que no haya un lobo, como dice el PECA, sino que ¿por qué justamente ahora sale a reducir este caso? Cuando tenemos en la palestra pública diferentes casos importantes, como ya mencionamos, casos de corrupción, las escuelas paralizadas, los hospitales paralizados, personas reclamando pagos de servicios que el Estado no se lo ha dado, los que le cocinan a las escuelas, muchos de ellos están al borde del suicidio. Eso no se dice.
no se ha mencionado por ahí, porque tenemos muchas personas de esos que le sirven a las escuelas que están esperando que le paguen para pagar a sus proveedores. Y el Estado no dice nada de eso. No salen en los periódicos esas noticias, sino traen una cortina de humo para poner al pueblo a hablar de esto y que se olvide de lo importante. Personas que deben estar presos hoy en día están siendo sueltas, están por ahí caminando. Simplemente porque el poder se está usando de una manera manipuladora, maquiavélica y diabólica. No puedo decir otra forma de tapar una cosa con otra, lo que nosotros conocemos como un show mediático. Hay cosas más importantes ahora, donde hay niños que no pueden entrar a la escuela este año porque no consiguen aulas, no tienen cupo, niños dominicanos. ¿Y dónde está? Vamos a poner este show para que entonces el pueblo se distraiga en esto y nosotros podamos seguir haciendo fechoría. Está bueno ya, familia, está bueno ya de que nos usen como simples espectadores, como títeres. No es justo que este pueblo sea usado con una cortina de humo, una tras de otra, tratando de callar cosas importantes como esta que he mencionado. Daniel, con este tema no nos vamos a callar, ni mucho menos nos vamos a cansar. Esos abusos policiales hay que detenerlos, pero ya. Estos animales que se hacen llamar comandante, vestido con el uniforme que identifica a la Policía Nacional, hay que ponerle un alto. A esa Policía Nacional retrógrada, abusadora, tradicionalmente criminal, llena de delincuentes y abusadora, hay que ponerle un alto. Ya está bueno. Estoy viendo abusos día por día y he sido testigo, puedo dar testimonio de cómo estos animales que se hacen llamar comandante uniformado, como se viste la Policía Nacional, se comportan contra los ciudadanos y defensos. Eso hay que pararlo, pero ya. Daniel. Y lamentablemente esto va a traer una consecuencia grave. La gente hemos visto enfrentamientos contra la policía, contra los uniformados, que hace mucho que no se veía tan así, pero es porque la persona está cansada, está hastiada de tanto abuso. Por ejemplo, ayer venía por el peaje de la autopista Duarte y veo que tenemos un peaje doble de ida y vuelta, pero también tenemos un grupo, un contingente de agentes de la DGC poniendo multas a más y mejor. Si ya tú tienes un peaje ahí, ¿por qué me está poniendo también una persona que me fiscalice por tonterías? Por ejemplo, goma lisa. Ustedes y yo sabemos que la mayoría de los dominicanos ponen goma usada, que no están nuevas. Esa goma usada, pues se le borra un poco la huella, no están totalmente nueva. Entonces, es importante, familia, que nosotros hagamos conciencia y anotemos. No olvidemos lo que está pasando con nuestro país, el abuso que está cometiendo las autoridades desde el más alto hasta el más bajo. Están abusando contra el pueblo día y noche abusando, y nosotros tenemos que alzar la voz y decir basta, ya basta. Familia, gracias por ser parte importante de nuestro espacio Sin Dejar Pasar Una. Esperamos que ustedes puedan seguirnos, puedan comentar, y como dijimos al inicio, queremos contar con su apoyo. Si usted quiere apoyar nuestro programa, apoyar nuestro espacio, sin que esto implique nosotros callarnos y dejar de decir las cosas que tenemos que decir, puedes contactarnos. Aquí debajo vamos a dejar nuestro número para que usted nos escriba y pueda apoyar este programa Sin Dejar Pasar Una, que es de usted y para usted.